Muy grato saludarles, amados hermanos, bendecimos a nuestro buen Dios por darnos esta bendición de estar con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios, esa palabra que siempre va a llegar a nuestras vidas con la finalidad de edificarnos, con la finalidad de consolarnos, con la finalidad de que usted y yo cada día podamos conocer mejor a nuestro Dios. Agradecemos al Señor por esta oportunidad de iniciar esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Queremos hablar sobre Cristo en la Biblia, es decir, nuestro objetivo es focalizarnos en el tema central que recorre todas las páginas de las Sagradas Escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en una ocasión nuestro amado Salvador le dijo a los judíos, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, en el verso número 39, el Señor les dijo a las personas de esa época: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Permítanme repetir este texto, mis amados hermanos. El Señor Jesús les dijo a los judíos de su época que escudriñaran las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús le dice eso a los judíos de su época, ¿a qué escrituras Jesús se estaba refiriendo? Bueno, Jesús se estaba refiriendo a lo que para los judíos era la Tanakh, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, aquellos 39 libros en nuestra Biblia. Jesús les dijo que escudriñen esos libros de nuestro ahora Antiguo Testamento, porque esos libros, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, dan testimonio de él, y que en esos libros que hablan de Jesús, ellos encontrarían la vida eterna. Entonces, el tema central del Antiguo Testamento es la persona de nuestro amado Salvador. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, también el tema central de la Escritura es la persona de nuestro amado Salvador. En una ocasión, dos discípulos caminantes a Emaús estaban tristes, pues toda la esperanza que ellos tenían se habían desvanecido con la muerte de Jesús. Y usted conoce esa historia. Jesús se junta a ellos en el camino de Emaús, conversa con ellos, y luego cuando Jesús se les revela a estos discípulos, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en el verso número 44, la Escritura dice que Jesús les dijo a esos discípulos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, primera división de la Biblia hebrea, la Torá, en los profetas, segunda división, los Neviín, y en los Salmos, que por cierto era el libro más importante de la tercera división, los escritos. Aquí Jesús les está enseñando a sus discípulos todo lo que él dice el Antiguo Testamento. Por eso es que con la ayuda del Señor nosotros esperamos iniciar este estudio sobre Cristo en la Escritura. Y bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, esperando pues que Él nos pueda
bendecir, que Él nos puede edificar. Ore conmigo. Amado Señor, en esta hora te adoramos, en esta hora te bendecimos. Te damos, Señor, toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza que solamente tú te mereces. Padre, este estudio lo iniciamos en tus manos para que sea tu Santo Espíritu el que pueda bendecirnos a cada uno de nosotros, que tu iglesia pueda ser edificada. Es lo que perseguimos a través de este estudio. Señor, en el nombre de Jesús oramos y por Él te damos las gracias. Amén y amén. Realmente que el tema central de la Biblia, mis apreciados hermanos, es nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver a Jesús en la historia, a ese Cristo que es preanunciado, a ese Cristo que es prefigurado en el Antiguo Testamento por medio de diversas tipologías. Cuando, por ejemplo, usted ve esa serpiente de bronce que Moisés levanta en el desierto, bueno, ahí tenemos un tipo de el Señor Jesús. Cuando usted ve a ese maná que descendió del cielo y sustentó al pueblo de Israel por el desierto, bueno, ese maná representa también a Jesús. Por eso es que en el Antiguo Testamento tenemos nosotros que Cristo es preanunciado por medio de todas esas figuras, por medio de todas esas tipologías que esperamos con la gracia del Señor poderlas estudiar. Cuando nosotros vamos a los evangelios, vamos a ver a ese Cristo de la historia, pero ya ese Cristo de la historia que se manifiesta entre los seres humanos para revelarnos a Dios y de esa forma consumar el plan de la salvación. Por eso es que Juan decía que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los evangelios nos van ya a manifestar a este Cristo hecho carne y ejerciendo su ministerio de predicación, pero sobre todo ejecutando, llevando a cabo el plan que desde la eternidad Dios había establecido, que por medio de la muerte de su Hijo obtengamos el perdón de nuestros pecados y por ende la salvación eterna. Cuando nosotros vamos ya al libro histórico del Nuevo Testamento, es decir, al libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver al Cristo de la experiencia, a ese Cristo que va a ser proclamado desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ese Cristo que es proclamado se va a convertir en el fundamento de la fe de la iglesia cristiana. Luego, más adelante en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar en las epístolas a ese Cristo de la iglesia, a ese Cristo que reina y a la vez es poseído por su pueblo, la iglesia. En las 21 epístolas del Nuevo Testamento vamos a encontrar esta verdad, al Cristo de la iglesia, a ese Cristo que es poseído por la iglesia, pero ese Cristo también que reina en medio de su iglesia. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, vamos a ver al Cristo de la gloria, a ese Cristo, mis amados hermanos, a ese Cristo completamente lleno de gloria, a ese Cristo lleno de poder, lleno de majestad, a ese Cristo que tiene el control de todas las cosas. Note usted entonces cómo
el tema central de las Sagradas Escrituras es la persona de nuestro amado y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Bueno, en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, nosotros vamos a encontrar muchas personas que son un tipo de Jesús. En el Antiguo Testamento también vamos a encontrar nosotros muchas instituciones que son un tipo del Señor Jesús. Pero también en el Antiguo Testamento vamos a encontrar nosotros muchos objetos que nos hablan también con claridad meridiana de la persona de nuestro amado Salvador. Por eso es que nosotros creemos que toda predicación tiene que ser una predicación cristocéntrica. Para que sea una predicación bíblica tiene que ser indudablemente una predicación cristocéntrica, porque el tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesús. Por ende, toda predicación tiene que hablar de el Señor Jesús. Para ponerles un ejemplo, ¿recuerdan ustedes esa historia de David y de Goliat? Donde David, un pastor de la tribu de Judá, se enfrenta a un poderoso enemigo. Bueno, allí en esa historia tenemos nosotros una base para hablar también de nuestro campeón, de nuestro David, que venció a algunos gigantes, al mundo, al pecado y de manera muy especial a nuestro enemigo número uno, Satanás. Cuando usted ve, por ejemplo, en la época de Noé y ese diluvio que arrasó con la raza humana, ahí hubo un instrumento de salvación para aquellos que recibieran el mensaje, obedecieran el mensaje, el arca. Bueno, esa arca es un tipo del Señor Jesús. Y esa puerta para acceder al arca también era un tipo del Señor Jesús. Por lo tanto, toda la Biblia, mis apreciados hermanos, tiene este tema central, nuestro Señor Jesús. Las Escrituras también nos van a decir que esa roca a la que Moisés golpeó, esa roca es una representación de Cristo, la roca espiritual que guiaba al pueblo de Israel. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, de la sangre de Abel? Esa sangre de ese inocente que fue asesinado por la envidia de su hermano Caín. Bueno, esa sangre derramada es también un tipo de la sangre de nuestro amado Salvador. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento muchas profecías que nos hablan sobre el Señor Jesús. Pero también en el Antiguo Testamento vamos a encontrar nosotros a un ser denominado el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová que recibe adoración, que se identifica a sí mismo como Jehová. Ese ángel de Jehová que tiene poder para salvar, pero que tiene también poder para condenar. Ese ángel es nada menos y nada más que el Cristo preencarnado. Por esto es, mis amados hermanos, que el tema central de las Sagradas Escrituras es nuestro amado Salvador. Es por eso que en Lucas 24, verso número 44, el Señor Jesús les habló a esos discípulos
todo lo que decían de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La Biblia entonces tiene un tema central: la persona de nuestro amado Salvador. ¿Qué más podemos decir como una introducción a nuestro estudio? Que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el tabernáculo, ese lugar de adoración. Bueno, ese tabernáculo también prefigura a nuestro amado y glorioso Redentor. Es por eso que el texto de Juan, capítulo 1, verso 14, dice: y ese verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria. Es decir, que ese verbo puso su tabernáculo en medio de nosotros, haciendo una clara alusión al tabernáculo del Antiguo Testamento. La sangre de esos animales que se sacrificaban en el tabernáculo también prefiguran al Señor Jesús. Pero de manera especial, ¿recuerdan ustedes ese cordero que se sacrificó justo antes de que el pueblo de Israel saliera de la tierra de Egipto? Y que con la sangre de ese cordero sin defecto, el ángel de la muerte fue inhabilitado para entrar a la casa de los israelitas y causar la muerte de los primogénitos. Ese cordero pascual es también un tipo de nuestro Salvador. El cordero que reemplazó a Isaac en el monte Moriah, cuando Abraham le dice a Isaac, al preguntarle a Isaac por el cordero y para el sacrificio, Abraham dice: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y realmente Dios se proveyó de cordero para el sacrificio. Y ese cordero es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Bueno, esta es, mis amados, la introducción a lo que con el favor de Dios vamos a estudiar. Oremos agradeciendo al Señor por esta introducción y les esperamos en nuestra próxima enseñanza, donde ya ahí vamos a ir viendo en detalle cada una de las profecías, cada uno de los tipos, cada una de las instituciones, cada uno de los personajes que tienen o que prefiguran a nuestro amado Redentor. José en Egipto, el propio Moisés, ese misterioso rey llamado Melquisedec, ese ángel de Jehová, los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento, todos y cada uno de ellos nos hablan claramente de nuestro Señor. Y luego veremos también lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre nuestro Salvador. Los Evangelios, el libro de Hechos de los Apóstoles, las epístolas y finalmente el libro de Apocalipsis. Esperamos que esta enseñanza, mis amados, y oramos al Señor para que este estudio le pueda enriquecer, le pueda bendecir de una forma extraordinaria a cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a agradecer por este tiempo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos por el inicio de este estudio para el cual pedimos, Señor, tu bendición, la iluminación de tu Santo Espíritu, para que tu iglesia, esa iglesia que fue comprada con la sangre inmaculada de ese Cordero sin mancha y sin contaminación, sea edificada, sea bendecida.
En los méritos de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo. Nos veremos el día de mañana, si Dios así en su gracia lo permite. Buenas noches. Dios los bendiga.